Puede que este escurridor para la mayoría sea basura porque ya no cumple su función. Pero en mi imaginación veo un pequeño tesoro. ¿Quieres acompañarme en esta transformación? Vamos a verlo. Sobre las superficies bien limpias le pongo el pegamento universal transparente. Hago presión y luego le pongo un poquito de cinta americana para que se seque. Limpio cualquier resto de pegamento que haya podido quedar con acetona y lo voy a dejar secar durante 24 horas. Tengo este kit de lámpara de techo que, aunque no es el color que voy a utilizar, me sirve para tomar las medidas del círculo central. Una vez trazado, solo hay que recortarlo. Es mejor recortar un poco menos e ir probando, porque siempre lo puedes solucionar, al revés no. Ahora hay que comprobar que todo encaja bien. Perfecto, pues vayamos con el siguiente paso. Pues hemos pasado de esto a esto, en negro metalizado, con pintura en spray. Este felpudo ya participó en el vídeo de los espejos decorativos. ¿No te acuerdas? ¿No lo has visto? Pues ya te lo voy a recordar. Ahora voy a poner la estructura para pegar alrededor la fibra natural. Ahora se pone la silicona caliente. Solo hay que pegar la fibra alrededor del borde. Voy poniendo poco pegamento porque no quiero que traspase por debajo y la verdad es que se pega genial. Ahora quitamos esta pieza y continuamos pegando alrededor en forma de espiral. Ya me estoy imaginando el juego de luces tan bonito que va a quedar entre la rejilla del escurridor y las trenzas de fibra natural. Aunque tú no lo tienes que imaginar, que ya te he hecho un poquito de spoiler al principio del vídeo. Ahora lo voy a rematar por el interior del borde. Lo voy a dejar secar y solo queda enroscar la estructura. Pues mira qué resultado tan mono y con tan poco esfuerzo, y todo el material que me queda aún del felpudo que compré por 3,50. Todavía queda para rato, ¿eh? Pero no te vayas, que te pierdes las tomas finales y el avance del siguiente vídeo. Y en el siguiente vídeo te voy a enseñar a hacer esta preciosidad. No me faltes, que paso lista, ¿eh? ¡Hasta pronto!